Hola, buenas noches. Nuevamente para comentar una partida de ajedrez del gran maestro Rudolf Charoset, quien nació en Praga el 19 de septiembre de 1873 y murió cerca de la ciudad de cerca de Budapest en abril, 18 de abril del año 1900. Fue un ajedrecista húngaro nacido en el seno de una familia judía de origen checo. Rudolf Charoset murió con solo 26 años de edad, víctima de la tuberculosis. En su corta carrera ganó el torneo de Budapest en 1896, empatado con el gran maestro Chigorin. Había participado por primera vez en el torneo de Nuremberg en 1896, donde tuvo la oportunidad de enfrentar al campeón mundial de ajedrez de ese momento, el gran maestro alemán Emanuel Lasker, a quien derrotó en la última ronda. Hoy veremos una partida de este gran maestro de ajedrez, donde se le compara con Morphy, Pilbury y Alekhine. Algunas opiniones con respecto a él. Su manejo de las aperturas, según el doctor Mahewe, su sentido posicional y su habilidad combinativa lo sitúan en compañía de Morphy, Pilbury y Alekhine. ¿Ah? Fue un extraordinario jugador táctico y un gran jugador posicional también. Hoy día veremos una partida en los comienzos de su carrera donde nos va a mostrar las grandes dotes de combinador que tenía. La apertura corresponde a una partida abierta, apertura italiana, que se caracteriza justamente por esta configuración de piezas, donde ahora normalmente prosigue el desarrollo, pero de piezas. Pero Charoset se enroca prontamente, lo cual no es un error, pero generalmente uno tiende a esperar un poco el acontecimiento que se va a dar con la ubicación del rey contrario antes de proceder a enrocarse uno directamente, porque esto puede motivar que nos ataquen prematuramente nuestro enroque y ser sometido a la estrategia que indique el jugador que está en este caso con las piezas negras. Ahora, a continuación, el negro comete un error de mayor envergadura, es decir, sitúa a la dama en E7, mostrando sus intenciones de probablemente enrocarse largo, pero lamentablemente la ubicación de la dama en esa casilla puede ser expulsada rápidamente por una figura del conductor de las piezas blancas, que veremos a continuación. Inmediatamente, esta es una jugada de iniciativa, golpea con muy buen criterio el centro del tablero, donde ataca a la dama contraria e invita a que si el negro cambia, después de esa captura con el peón E, la columna central, la columna del rey, quedaría abierta y el blanco podría jugar tranquilamente caballo por peón, porque si la dama captura ese caballo vendría torre 1 ganando la dama, ya que el rey está todavía, el rey negro, ocupando la columna central, la columna E. Por lo tanto, el negro retrocede y tiene que perder un tiempo nuevamente con la dama, y el blanco continúa tranquilamente su desarrollo con la ventaja de un tiempo más adicional. Roque, de haber sabido lo que se venía, las negras indudablemente hubiesen hecho H6 para evitar la jugada que viene a continuación. Alfil G5, creando la clavada del caballo en F6 y doblando peones. Pero el negro tenía presupuestado que con el simple retroceso de su alfil bastaba para evitar el doblamiento de peones. Pero las blancas van a demostrar lo contrario de este plan de las negras. Cambio, dama por, y ahora nuevamente una jugada muy interesante. Caballo H4, con idea tanto de situarse en F5 como de hacer F4, abriendo líneas, que en eso consiste justamente el juego abierto, abrir líneas en la posición enemiga para que las piezas que estén mejor desarrolladas puedan participar rápidamente en la lucha.
aprovechando en la falta de desarrollo del contrario. D6, ¿para qué con el alfil? Controlar el salto del caballo blanco. Pero viene esa fuerte jugada donde se abren líneas y el negro rápidamente trata de pedirle explicaciones al alfil y que defina su situación en G5. Pero tenemos lo que es la famosa jugada intermedia. Cabe mencionar que el blanco tenía ya la posibilidad de jugar caballo G6 ganando la calidad, ya que el peón del alfil de las negras está clavado a su posición, ya que el alfil blanco en C4 impide que dicho peón se mueva. Por lo tanto, las blancas podrían haber ganado la calidad, pero hubiesen disminuido notablemente las chances de ataque. Y en eso viene el aspecto posicional, es decir, saber valorar una posición para darse cuenta cuándo es conveniente hacer una pequeña ganancia material en pos de un feroz ataque que puede ser imparable, como en este caso. El negro captura el peón, pero ahora viene la captura en F6, doblando peones y destrozando la cobertura del enroque de las negras. Ahora el negro rápidamente elimina ese alfil que tiene sometida a la posición de las negras, y las blancas hacen lo que se llama un verdadero sacrificio de figura, o sea, capturan un peón, desmantelan el enroque de las negras, pero permiten que el negro recupere esa pieza que había avanzado en la captura del alfil de las blancas. Ahora otra extraordinaria jugada por parte de las blancas. Sin pérdida de tiempo, llevan la torre hacia el flanco del rey amenazando un mate. El negro se ve en la imperiosa necesidad de capturar esa torre y las blancas retoman con peón, aprovechando en un futuro la columna abierta de caballo de rey. Las negras van a oponerse a ese plan, amenazan el peón que está en B2 y amenazan un cambio de dama en la casilla G5, lo cual es impedido por el conductor de las piezas blancas. Dama por B2, torre hacia el flanco de rey, alfil H3, desarrollando en este caso una pieza, las negras del flanco de dama. Nótese que las blancas prácticamente estaban jugando con 3 piezas contra solamente una pieza que está de las negras que estaban en flanco de dama, y ahora con esa jugada aparentemente están obteniendo una posición ganadora, pero nos encontramos con que si las blancas en este momento juegan torre F3 para dar un jaque ganador en G3, se hubiesen encontrado con la terrible jugada dama de 4 jaque ganando en todas las líneas. La otra continuación hubiese sido torre F2, dama C1 ganando de inmediato con amenazas de mate de las negras, lo que significa que nunca hay que descuidar la posición de las posibilidades que puede tener el adversario. Siempre uno debe estar en el permanente estado de alerta para evitar cualquier alteración de los planes que uno pueda estar diseñando. La dama negra retrocede. Nótese que si las negras hubiesen jugado alfil por F1, vendría caballo F5 con mate imparable en G7. Por lo tanto, el negro retrocede con la dama D4 para que cuando el blanco da el jaque, la dama se sacrifica por la torre. Y ahora veremos cómo el blanco logra llevar a buen término la ventaja material que tiene. La torre negra va hacia el centro del tablero para crear algún tipo de contrachance, y el modesto peón que avanzó en la jugada 18 a F4 evitando el cambio de las damas, continúa su labor para atenazar la posición de las negras. Las negras inmediatamente avanza su peón central para originar un contrajuego que lamentablemente llega tardíamente
a las líneas negras. Caballo F3, queda amenazado el alfil, pero la idea más importante es jugar caballo G5, creando un mate en la casilla H7. El negro amenaza la posición del alfil, del caballo, pero el caballo salta igualmente a la casilla G5, creándose mate, por lo tanto las negras están obligadas a jugar F por G, y después de F6, las negras rinden sus armas, ya que hay un mate imparable en la casilla G7. Una hermosa partida donde Charoset nos deslumbró con su gran concepto de desarrollo y máxima potencia y rendimiento de las piezas. Es decir, se entrega material a costa de mejor desarrollo, ataques al rey, y generalmente los ataques al rey van cuando el rey adversario está desmantelado, es decir, no tiene figuras que protejan al monarca, y las pocas piezas enemigas que entran con un grado muy alto de efectividad, que uno puede ver finalmente que la ventaja material no impide que la ventaja dinámica, en este caso la efectividad de las piezas blancas, logren dominar totalmente la situación y llevar finalmente a cabo su plan de dar caza al rey enemigo. Una hermosa partida de este gran maestro húngaro Charoset, que lamentablemente desapareció prematuramente del mundo ajedrecístico, una estrella fugaz del ajedrez. Espero que les haya gustado. Interesante cuando uno hace estas partidas de ataque, volverlas a reproducir para poder ver y analizar detenidamente la estrategia del bando ganador. Muy amable por la presencia virtual y nos estaremos viendo en breves momentos más. Hasta pronto.